Van a pasar con la hermana Lupita sus clases por un momento. Más adelante van a venir a escuchar quién ganó finalmente lo del... Capítulo 14 del versículo 1 al 6. Amén, hermanos. Si no encuentran el Evangelio de Juan 14, versículo 1 al 6, está proyectado delante de ustedes en sus pantallas. A todos los que nos visitan a través de los medios sociales, sean bienvenidos. La palabra de Dios dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre, te doy las gracias, Señor, porque de esta manera, Señor, y con este versículo abrimos este año, Señor, en este domingo, en este recinto, Padre. Te ruego que bendigas tu palabra, Señor. Cada vez que tu palabra sea predicada, Señor, de este púlpito, mi Dios, que mueva los corazones a través de este año, a través de este día, Señor, que tu nombre sea glorificado, Padre eterno. Gracias por mis hermanos y distinguidos amigos que nos visitan el día de hoy. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Pueden seguir también la predicación a través del bosquejo que está presentado ahí dentro de su boletín. Lo está disponible para ustedes, para que puedan seguir también la predicación. En esta tarde me gustaría que consideramos la palabra contender. Contender. Cuando hablamos de contender, a mí se me viene a la mente un equipo de fútbol o un equipo de béisbol o de deportes que contienden para ganar un partido. Finalmente, después de haber ganado una serie de partidos, el final llegan a contender por una preciada copa o una medalla o una guirnalda, si aún se usa de esa manera. Contienden a través de juegos. Se contiende también cuando se habla de la política entre diferentes partidos políticos. Se contiende para ver quién va a ser la persona que va a representar a las personas en el Congreso, al igual que finalmente en el país. Hay diferentes maneras de contender, pero cuando hablamos de contender por la verdad, la primera pregunta que nos debemos de hacer es: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Esta es la misma pregunta que hizo Poncio Pilato a nuestro Señor aproximadamente 2000 años atrás. ¿Qué es la verdad? Esta es la misma pregunta que el día de hoy millones de personas se hacen alrededor del mundo. Por lo cual nuestro Señor Jesucristo le responde de la misma manera: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe? Estas son palabras que han sido más contendidas. Estas son palabras que han sido más disputadas. Han sido más atacadas a través de la historia de la humanidad. En este año que inicia, la Iglesia Bautista Libertad más que nunca debería de buscar la manera de contender por la verdad. Y al referirme a la Iglesia Bautista Libertad, no me estoy refiriendo al edificio, que por sí solo no puede hacer absolutamente nada. Me estoy refiriendo a cada uno de nosotros. A veces pensamos que el contender por la verdad corresponde únicamente al equipo pastoral, o quizás a los sugieres, o los maestros que fielmente les enseñan a nuestros pequeñitos acerca de la verdad. La responsabilidad de contender por la verdad en este año debe de ser aceptada por cada uno de los miembros de esta congregación, especialmente cuando nos encontramos fuera de estas cuatro paredes. Los pastores, evangelistas, misioneros constantemente se encuentran contendiendo por la verdad. Y usted puede decir: bueno, yo no soy ninguno de ellos. ¿Sabe? Es necesario para cada uno de nosotros tener la firme certeza que el campo misionero
nuestro campo misionero está afuera de estas puertas. No quiere decir que mi campo misionero es únicamente los sábados a las 9 de la mañana cuando salimos a compartir el evangelio, sino que tenemos que considerar nuestro campo misionero estando fuera de estas puertas. Considerando que la cultura en la cual nos movemos rechaza al Dios Todopoderoso. Así que nos movemos entre personas que no conocen o no desean conocer al Dios verdadero. Por lo mismo, ese es nuestro campo misionero. Nuestro deber entonces es contender por la verdad en todo lugar y cualquier día, en cualquier momento, con cualquier conversación. Observe conmigo, y si puede ir a la palabra de Dios, al libro de Hechos, capítulo 17. Vayamos ahí a la palabra de Dios en Hechos, capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Observe esto, mis hermanos. El mandato del arrepentimiento no es opcional. ¿Lo cacharon? No es opcional. No está limitado a tan solo un grupo de personas. Nadie está excluido de este mandamiento. Nadie está excluido de conocer la verdad y llegar al arrepentimiento. Ateos, agnósticos, católicos, musulmanes, budistas, bautistas, todos deben de cumplir este mandamiento de arrepentirse. ¿Estamos de acuerdo en esto? La realidad es que tanto ateos como agnósticos, budistas, musulmanes, ¿sabe? No se encuentran de la otra parte del mundo, sino se encuentran en nuestra cultura, en este hemisferio. Tenemos que enseñar entonces y contender por la verdad. Nuestra cultura es una de las más religiosamente diversas en el mundo. ¿Sabía usted eso? El conocer a Cristo como a Salvador personal es sencillamente el comienzo, pero es necesario hacer de Jesús realmente nuestro Señor. No debemos únicamente conformarnos tan solo con la salvación que hemos recibido de Cristo. Ya soy salvo, ya no tengo nada que preocuparme, sino que debemos de buscar contender por la verdad y debemos de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que os demanden razón de la esperanza que hay en nosotros. Debemos de buscar prepararnos en este 2022. Tenemos que buscar contender por la verdad. En la mayoría de los casos, las personas que llegan a la iglesia, mis hermanos, ustedes saben, no lo hacen por iniciativa propia. Lo conocemos y doy gracias a Dios por las invitaciones que se hacen. En nuestro trabajo, para contender por la verdad, es necesario formar una amistad con esa persona. Reconocer a que tiene diferentes maneras de pensar, pero llegar al punto donde podemos hablar con ellos y traerlos aquí a la iglesia. Una vez que la persona llegue a la iglesia, se siente en este lugar, en este recinto, ellos tienen que recibir algo que no pueden recibir en la sociedad actual. Algo que no les ofrece la sociedad en la cual se mueven. Es importante que ellos vean algo diferente y se hagan la pregunta: ¿quién es el Dios de estas personas? ¿Quién es el Dios que se mueve en sus corazones? Sin más preámbulo, hermanos, veamos entonces por qué es que debemos de contender por la verdad en este año. Es importante entender esto, y el primer punto es esencial: Dios es real. Debemos de contender por la verdad, porque ¿qué? Dios es real. ¿Sabe? Una de las cosas que me gustaría animarlos este año, mis hermanos, es que si el Señor les está hablando a su corazón, amén, Dios es real. Amén. Si no podemos iniciar con lo básico, hermanos, ya vamos a tener problemas. Al contender por la verdad, tenemos que reconocer que Dios es real. Y en el versículo 2 de nuestro texto en esta tarde nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Observe la palabra Padre en este versículo.
Existe un Dios verdadero y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de cada uno de los que lo han recibido. Padre de todos los que le han recibido y han puesto su confianza en Él. Nuestro Señor Jesús no hace referencia a su Padre terrenal al hablar de su Padre en esta ocasión. Él no está hablando de su Padre de crianza, sino que está hablando del Padre celestial. Los discípulos entendían eso en el momento cuando ellos escuchaban al Señor Jesús hablar de su Padre. En Colosenses 1:3 nos dice la palabra: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las verdades por las cuales debemos de contender en este 2022 es la realidad de que Dios es real. Incluso hay estadísticas. George Barnes Research nos dice que el 55% de estadounidenses se encuentran en una constante búsqueda de la verdad. El 80% dice que cree en Dios, pero el 55% de ese 80% dice que busca su manera de poder solucionar sus problemas. Observe esto. Así que el Dios, el cual ellos dicen creer, no es suficiente para ayudarles a solucionar sus crisis en la vida. Es interesante. Dios no es suficiente para solucionar mis crisis. ¿Saben una cosa? El ser humano no es el ser intelectual superior del universo. ¿Estamos de acuerdo en ello? El ser humano no es el ser intelectual del universo. Las estadísticas nos dan a entender de que en efecto Dios existe, pero en la práctica no hay ninguna indicación de que estas mismas personas que muestran algún tipo de religiosidad se sientan responsables ante un Dios verdadero, ante un Dios que ellos dicen creer. Necesitamos entonces contender por la verdad de que Dios es nuestro creador. Debemos de responder por la vida y el sostén que Él nos ha dado. Amén. ¿Sabe? Hemos sido creados con un propósito. Y no solo que en este año 2022 debemos de contender por la verdad de que hay un Dios creador de todo, sino que también debemos de contender por nuestra obligación de tener responsabilidad ante el Dios nuestro Padre. En el tiempo cuando un año nuevo se presenta delante de nosotros, al contemplar incluso en el espejo retrovisor la incertidumbre que vivimos en el 2021, debemos no solo de presentar delante de las personas con las cuales interactuamos constantemente que Dios es un Dios real, creador, sino que también Él controla todo. En lo que quiero enfatizar, hermanos, es la aplicación práctica en este año nuevo que iniciamos. Debemos de buscar la oportunidad para compartir el Evangelio, para compartir estas verdades en el mundo en el cual nos movemos. Cada uno de ustedes, hermanos, y cada uno de nosotros, para incluirme, tenemos la responsabilidad o la oportunidad, vamos a ponerlo de esa manera, de poder compartir con alguna persona que no conoce del Dios verdadero y poder decirle acerca de la necesidad que ellos tienen de conocerle. Debemos de contender por la verdad y no dejar pasar la oportunidad de compartir la verdad. ¿Sabe? No debemos de tratar cada creencia, cada filosofía como si no existiera la verdad absoluta. Es muy común escuchar: yo respeto cada religión. ¿Han escuchado eso? Y yo respeto todas las creencias. ¿Sabe? La verdad absoluta existe. Y comienza con la certeza de que Dios es real. Dios el Padre es soberano. El Padre está en control. Él es sobre todas las cosas. Y no es un pensamiento muy popular hoy en día decir que Dios es soberano y que Dios está sobre todas las cosas. ¿Sabe? No es algo popular. Dios el Padre es soberano. El Padre está en control. Él es sobre todas las cosas. Y Salmo 156 nos recuerda lo siguiente: todo, dice, todo lo que respira,
alabe a Jehová. ¿Cómo dice al final? Aleluya, amén. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Tiene aire en sus pulmones? Gloria a Dios. Alabe a Jehová. En Juan 17:3 el Señor Jesús hace perfectamente claro, Juan 17:3, que hay tan solo un Dios verdadero. En Juan 17:3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora vemos la razón por la cual en este 2022 debemos de contender por la verdad. También veamos el siguiente punto. Dios debe ser definido de acuerdo a la verdad bíblica. El punto número 2, la verdad bíblica. Dios debe ser definido de acuerdo a la verdad bíblica. Esta verdad define quién es nuestro Dios. Cada hombre, escuche bien, y cada mujer hace en su mente a un Dios de acuerdo a su propia imaginación. Déjeme decirlo otra vez. Cada hombre, cada mujer, cada ser humano hace un Dios de acuerdo a su imaginación y de acuerdo a su necesidad. ¿Sabe? La gente en el mundo dice, mi Dios, escuchen bien, es diferente a tu Dios. Y no te atrevas a contradecir el Dios que yo he creado a mi manera de creer en Él. No te metas con mi Dios, ni la manera como yo voy a creer en mi Dios. Es necesario contender en esta verdad, que el Dios de la Biblia, nuestro Dios y Padre, el cual se menciona en Juan 14:6, tiene un hijo y su nombre es Jesús. Este Jesús que se nos ha sido revelado a través del Nuevo Testamento es la imagen misma del Dios eterno. El Dios del Nuevo Testamento, el Dios de toda la Biblia, es definido como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Sin Dios el Hijo, el Dios de la Biblia no es el mismo Dios. Todos nosotros, los cristianos, estamos tan familiarizados con esta verdad, ya que es tan común para nosotros que llegamos a asumir que todo el mundo entiende que Jesús es el Dios Hijo. Estamos tan familiarizados con esta verdad que cuando nos toca hablar con alguna persona y mencionamos el nombre de Dios, creemos automáticamente que ellos entienden que Jesús es el Dios Hijo. Permítame decirle esto para iniciar el año. Para la gente, por lo general, ya no es tan fácil aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Fue sin duda fácil para nuestros padres llegar a la conclusión que el nombre del unigénito del Padre se llama Jesús. Pero eso no es el caso de hoy en día. Escuchen esto. Y todo esto es información práctica, mis hermanos. Y pónganlo en práctica. Por esto es que es tan fácil usar el nombre general de Dios para que así todos interpreten a su Dios de la misma manera y así no se sientan incómodos, para que no se sientan afectados en su estilo de vida y de esa forma nadie se ofenda. Cuando hablamos de Dios, le puedes preguntar a un amigo, ¿crees tú en Dios? Yo creo en Dios. Pero haga una prueba. Menciona el nombre de Jesús. Ya vas a empezar tu religioso. Ya vas a empezar tu idólatra. Ya vas a empezar tú con tus cosas. Yo tengo mi Dios y mi Dios no es como tu Dios. Ni tampoco lo adoro como tú adoras a tu Dios. Y es cuando viene la clásica comentario. Yo respeto a todos, pero debemos de contender por la verdad. ¿Sabe? El judío niega que Jesús es el Mesías, por lo tanto no está hablando del mismo Dios. Amén.
Los hebreos han de creer en el Dios de Abraham, pero el Dios de Abraham ha decidido revelarse a sí mismo a todos los hombres en la forma de su Hijo. Si Abraham estuviera entre nosotros, no cabe duda que él seguiría a nuestro Señor Jesús. Él fuera un cristiano como lo fue Pablo, como lo fueron los apóstoles. Todos aquellos que le rehúsan o que rehúsan creer en Jesús como Dios, ya sea musulmanes, mormones, católicos, budistas, todo, la respuesta, hermanos, es que si no han puesto la confianza en nuestro Señor Jesucristo, no están hablando del Dios verdadero. Amén. Esa es la certeza que debemos de tener como pueblo de Dios. El Señor le dice a Tomás: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Aquel mismo que dice con sus propios labios: yo soy la vida, es el que es el creador de todo lo que tiene vida. Esta es una declaración más allá de la duda razonable de aquel que está diciendo estas palabras. Es Dios. En este año, hermanos, que empieza, debemos de contender para incluir el nombre de Jesús cuando hablemos de Dios. Amén. Hágalo, inténtelo, sea un misionero. Va a ver cómo rápidamente esos amigos se van a empezar a alejar. No nomás diga el nombre de Dios, mencione el nombre de Dios, Jesús. Inténtelo. En el libro de Hechos, hermanos, vamos a ver ahí en el libro de Hechos, capítulo 20. Quiero que vayan conmigo, vamos a verlo en el versículo 21. Escuchen lo siguiente, esto es fascinante, mis hermanos. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 20, versículo 21. Es fascinante lo que vamos a encontrar en la palabra de Dios y lo que dice en ella. ¿Estamos ahí? Hechos 20, 21. Dice la palabra lo siguiente: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento para con Dios, escuche bien, no es suficiente, ya que la fe debe de estar puesta en la obra de nuestro Señor Jesucristo, la cual fue consumada en su muerte, sepultura y resurrección. Si no está puesta en Él, no es suficiente. La fe en Dios no es suficiente, al menos de que Dios sea definido como Cristo, nuestro Señor. ¡Wow! ¡Qué verdad! Es una verdad que debemos de contender. Y yo, como su pastor, tengo la responsabilidad, la necesidad de equiparlos y prepararlos para que tengan certeza de dar la respuesta en esta sociedad tan religiosa y tan pluralista en la cual vivimos. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro le dijo a todos en el día de Pentecostés, cuando le preguntaron: ¿qué debemos hacer? Él contestó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Una y otra vez los apóstoles ocuparon cada oportunidad a dirigir la atención de sus oyentes a la persona de Jesucristo y así establecer una conexión entre el Padre y su Hijo. Cada oportunidad que ellos tenían, lo hacían, apuntaban a nuestro Señor Jesús. La razón por la cual debemos de contender en este 2022 por esta verdad, ya que vemos una y otra vez nuestra sociedad haciendo el esfuerzo constante de separar esta verdad, de separar al Padre del Hijo, separar a Dios. Cada oportunidad ha sido dada para separar esta verdad. En la sociedad en la que vivimos tenemos que contender por la verdad, porque la sociedad continuamente va a querer separar la verdad de que Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es el mismo.
Sabe, por siglos, el mundo cristiano, cuando se mencionaba la palabra Dios, se sabía con certeza que el Dios el cual se refería tenía un hijo, el cual fue concebido por María, el cual nació sin pecado. Finalmente creció, fue crucificado, sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, demostrando así que era Dios. Escuche bien, aún considerando todos los errores doctrinales que la Iglesia Católica Romana tiene, nunca negó la verdad de la Trinidad. ¿Escuchó lo que dije? Por cientos de años ellos fueron la religión dominante alrededor del mundo, el cual tomó una gran influencia en nuestra sociedad, y lo sabemos. Hoy en día, en este año 2022, estoy aquí para decirles que no hay una religión dominante, pero no podemos negar el gran crecimiento y el dominio del Islam alrededor del mundo. Los medios sociales son los que han convertido de igual manera en la influencia a nuestra sociedad. Todos dicen creer en Dios, pero como les dije anteriormente, pídale una definición de su Dios y de ninguna manera podrá definir a su Dios como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hágalo, inténtelo, defíneme a tu Dios. La iglesia necesita despertar en este 2022. Necesitamos despertar. ¿Sabe? Aquí es donde me gustaría escuchar: amén, pastor, amén, vamos a despertar. Gloria a Dios, necesitamos despertar en este 2022 y hacer un mejor trabajo, y no lo haremos dentro de estas puertas. Cuando hablemos de nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, afuera de este recinto, estaremos haciendo una diferencia. Es tiempo de contender por la verdad, ya que el mundo no define a Dios como un Dios trino. El mundo debe saber que el Dios de cada cristiano se define como el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El llamado a la salvación es un llamado a convertirse en cristiano y nada más. No puede uno ser budista o hindú o musulmán o judío y poner a un lado al Hijo de Dios y decir soy cristiano. No es cierto. El tercer punto, hermanos, vamos a verlo rápidamente, y dice lo siguiente: el tercer punto por el cual debemos de contender por la verdad es la exclusividad de Jesús como el único camino al Padre. Jesús, el único camino al Padre. Así es, la exclusividad de Jesús como el único camino al Padre. Este es el punto central de todo este versículo. Antes de partir a la presencia del Padre, nuestro Señor tuvo una conversación con Tomás, el cual ha sido traducida a diferentes idiomas, iniciando con el idioma arameo, hebreo, griego, más adelante alemán, inglés, español. Todos los idiomas han sido traducidos. Este mismo versículo donde el Señor le dice a Tomás lo siguiente, cuando Tomás le dice en el versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? El versículo que no ha cambiado dice lo siguiente: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ese versículo no se disputa, ese versículo no ha cambiado, sigue siendo igual y significa lo mismo. No hay, escuche bien, no hay otra manera de ir al Padre sino a través de la persona de Cristo nuestro Señor. Ese es el Dios al cual servimos. ¿Qué más tuvo que decir nuestro Señor? ¿De qué otra manera pudo haberlo dicho para que se pudiera entender este versículo como es? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo lo pudiera haber puesto? ¿De qué manera? ¿Sabe? Si usted lee este mismo evangelio, el cual yo tengo en mis manos en este momento, ¿por qué tenemos la tendencia entonces de darle falsas esperanzas a aquellas personas que no conocen a Cristo como su Salvador? Tenemos la tendencia de decir, no, está bien, tú crees en Dios, oh, qué bueno, qué bueno. Les estamos dando falsas esperanzas a esas personas. ¿A quién le tememos más? ¿A la persona que tenemos delante de nosotros
o al Dios creador del universo cuando le decimos a esa persona, está bien, tú crees en Dios? Dios es amor. ¿Sabe? Yo soy el camino, dice el Señor, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe? Déjeme darle 5 ramificaciones que se dan como resultado de negar a Jesucristo. Voy a ponerlo de esta manera. 5 ramificaciones que se dan si en este 2022 optamos en no contender por la verdad. Escuche bien lo que, con pocas palabras o sin ninguna palabra, nuestra actitud al no contender por la verdad y negar que Jesús es el único camino al Padre, lo único que estamos haciendo, la letra A, le hacemos a Él mentiroso. Le hacemos a Él mentiroso. La verdad de este versículo es sin ningún cuestionamiento. Esto nos deja con tan solo 2 opciones. Escuche bien. O Jesús es el único camino al Padre, o Él es tan solo un mentiroso, el cual no puede ser confiado en nada de lo que dijo. Wow, pastor, así. O Jesús es el único camino al Padre, como Él lo dijo, o Él es tan solo un mentiroso. Si es así, Él es un pecador y no pudo haber pagado por los pecados de nadie. Por lo tanto, Jesús no resucitó ni demostró ser Dios. Y somos seguidores de una mentira de un lunático. O Él es lo que dijo ser y le podemos confiar, o todo lo que dijo se puede cuestionar. Ya sea que lo que dijo es verdad y ha sido preservado por un Dios soberano por los últimos 200 años, o es todo una completa mentira. No hay nada entre medio. No, pastor, pero yo prefiero creer. No, sorry. No hay nada entre medio. ¿Sabe que segundo, si optamos en no confrontar a las personas con la verdad, si no optamos por contender por la verdad y consideramos a Cristo como una de las maneras de cómo llegar al cielo? Segundo, si hay salvación en otra persona fuera de Jesús, entonces su crucifixión fue completamente innecesaria. Su crucifixión, la letra B, fue completamente innecesaria. La letra B, arriba en la proyección, por favor. Su crucifixión fue completamente innecesaria. Si cualquier persona puede ser salvo fuera de la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario, entonces no hubo una razón válida por la cual Jesús murió. Así de sencillo. Hebreos 9:22, vayamos a la palabra de Dios. Hebreos 9:22. Dice la palabra, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si Jesús no es el único camino. La tercera razón, si hay salvación fuera de Cristo, entonces la letra C, el testimonio de la Escritura no es válido. Si optamos por no contender por la verdad y no consideramos a Jesús como el único medio para llegar al Padre, el testimonio de la Escritura no es válido. ¿Sabe? En Hechos 14:12, dice la palabra de Dios. Vayamos a Hechos 14, versículo 12. Y cuando lo tengamos decimos amén. Me gustaría escuchar que están ahí, mis hermanos. Hechos 14:12. La palabra de Dios dice: escúchenlo, véanlo ahí en la pantalla, mis hermanos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es 4:12, perdón, 4:12. Discúlpenme, hermanos. Hechos 4:12, se me agregó un 1 ahí.
Hechos 4:12. En ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Puede la Escritura ser aún más clara? ¿Puede la Escritura aún ser más clara que lo que se acaba de decir? No hay una más típica pregunta que se le haga a su servidor, mis hermanos, cuando estamos compartiendo el Evangelio. Y no sé si a alguno de ustedes le ha tocado compartir el Evangelio con alguien y le dice la persona con la que está hablando: ¿Y qué hay de las personas que viven en una isla remota? No sé por qué les gusta la isla remota, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos el deseo de ir a una isla remota. Deberíamos de ir, pero como misioneros, y tanto nos mortifican las personas que viven en una isla remota. Es una típica pregunta. ¿Alguien más le ha recibido esa pregunta? ¿Alguien más le han hecho esa pregunta? ¿Y qué hay de aquellos que viven en una isla remota? ¿Sabe? En lugar de tanto que se preocupan por las personas que viven en una isla remota, en lugar de darle la gloria a Dios. Bueno, está bien, pero ¿saben qué? Es una pregunta y lo cual merece una respuesta. La mejor respuesta la puedo encontrar en la palabra de Dios en Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29, si gusta anotarla para cuando alguien venga con usted y le haga esa típica pregunta: ¿qué hay de aquellos que viven en una isla remota? Bueno, dice la palabra de Dios que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Si las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, entonces, ¿qué va a hacer en este 2022 con la verdad que se fue revelada? ¿Qué va a hacer usted con la verdad que ha sido revelada en este 2022? Y uno puede preguntar: ¿pero cuál verdad, pastor? Jesús es el Hijo de Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué va a hacer con esa verdad? Dios es soberano, mis hermanos, yo no. Y Dios nos ha dicho que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con lo que estamos aprendiendo? ¿Sabe? Dios permanece justo, hermanos. Déjeme decirle esto, y esta es una parte de la respuesta que le puede hacer a esta persona. Dios permanece justo aún si nos mandara a todos al infierno. Dios permanece justo aún si Él nos mandara a todos al infierno. Pastor, Él nos creó, Él es el alfarero. Nosotros somos ¿el qué? El barro. La infiltración del humanismo en la iglesia nos destruirá si no ponemos atención a lo que ocurre a nuestro alrededor. El humanismo diría: no es posible que Dios nos mande al infierno. ¿Por qué no? Es justo. Pero ¿saben qué? Dios en Mateo 7, versículo 13 y 14 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entrarán por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si removemos entonces la exclusividad de Jesús como el único camino al cielo, entonces estamos negando la veracidad de este versículo. Y de acuerdo con Juan 6, el Señor da la bienvenida a todos los que quieran acercarse a Él. Para contestar esta pregunta: ¿qué pasa con aquellos que viven en una isla remota? ¿Sabe? Lo único que tomaría es hablar con un misionero, cualesquiera que usted conozca. Hable con ellos. Y ellos van a compartirle una y otra vez cómo el Señor puso a ciertas personas en su camino para que ellos escucharan el Evangelio. ¿Sabe? Yo considero y sé con certeza de que Dios va a enviar a una persona para que les hable de Cristo, porque Él es soberano. Yo no. En 1 Juan 5:12 nos recuerda: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Fácil de entender. 1 Juan 5:12, para que lo anote: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Déjeme explicarlo de otra manera. Ahí le va, ¿ok? Vamos a ponerlo bien. Si tiene al Hijo, tiene vida. Si no tiene al Hijo, no tiene vida. Wow, pastor, qué sabiduría. Correcto.
Usted podría decir, pero esto no es justo. Esto no es justo. Claro que no lo es, mi amigo. No es justo. Se llama gracia. Si quiere justicia, si deseamos justicia, ninguno de nosotros pudiéramos ser salvos. Todos estaríamos en el infierno. Eso sería lo justo. Si hay otra manera fuera de Jesús por la cual podamos ser salvos, entonces la letra D, el amor y el carácter de Dios el Padre es cuestionable. La letra D, el amor y el carácter de Dios el Padre es cuestionable. Porque póngase a pensar, ¿qué padre hubiera permitido que su hijo fuese crucificado si no fuera por la única razón de la salvación? ¿Qué excusa podría tener el padre de haber crucificado a su propio hijo? Piénselo por un momento. Si el padre tenía el plan de entregar a su hijo para la salvación de los perdidos, pero también tenía un plan B, el Señor tenía todo el derecho de reclamarle, entonces, ¿por qué me permitiste pasar por esa crucificación? Si tú tenías otro plan, ¿por qué lo permitiste? ¿Qué clase de criatura tan miserable podrá ser él? La única manera que es aceptable que el Hijo fuese crucificado es tan solo por la única razón que a través del mundo pudiera conocer la salvación. Esa es la única razón. Jesús es la única manera de poder llegar al Padre. No dé espacio al decir, todos los caminos llevan a Roma. Este no, mis hermanos. Este es el único camino. La cruz es la única manera segura que Dios nos amó. La cruz es la única manera segura de saber que Dios nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Su amor es mostrado a través de la cruz. Si negamos la exclusividad de Cristo como el único camino al Padre, entonces Dios, la letra E, Dios no es glorificado en la salvación del hombre. Dios no es glorificado en la salvación del hombre. Si Dios no es glorificado, entonces todo hombre y toda mujer puede glorificarse a sí mismo. Escuchen bien. Si Dios no es glorificado, entonces todo hombre, toda mujer puede glorificarse a sí mismo. Las buenas obras, entonces, es la manera de ser salvo por uno mismo. Cada uno de nosotros entonces tiene la capacidad de glorificarnos a nosotros mismos. Escuchen bien cómo se oye eso, mis hermanos. Si nosotros, cada uno de nosotros, pudiéramos llegar al cielo por nuestras obras, nosotros podemos glorificarnos a nosotros mismos. Debemos de contender por la verdad. Y como creyente debemos decir, no es así. No es así. No es a través de las obras. Judas 1:3 nos dice, me ha sido necesario escribirlos exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendamos por esa fe, contendamos por la verdad que está delante de nosotros. Cada uno de nosotros debemos de identificar la mentira, hermanos, y contender por la fe. Cuando escuchemos la mentira debemos decir, ¿sabes qué? Eso no es cierto, eso no es así. La Biblia dice así. Cada maestro de nuestra academia, cada maestro incluso de nuestro ministerio está preparado para compartir con los estudiantes esta verdad tan esencial que los ayudará a mantenerse firmes para cuando lleguen a la universidad y puedan decir con certeza de la verdad que está delante de ellos. Si el hombre se puede salvar a sí mismo, hermanos, entonces él mismo se va a glorificar. Y si ese es el caso, mis hermanos, si fuera el caso, supongamos que fuera el caso de que el hombre puede ser salvo por obras y no por Jesús. ¿Sabe? Le tengo noticias. En el cielo está lleno de orgullosos y arrogantes que se presentan a sí mismos al llegar a la gloria, articulando sus propios hechos, su propia bondad.
Imagínense llegar al cielo y encontrarse con un montón de personas arrogantes, personas orgullosas que dijeron: mira, por estos mis obras es que he llegado al cielo. ¡Wow! ¿Sabe? Yo lo que quiero es llegar al cielo y ver a mi Señor Jesús. Él fue el que dio su vida por mí, no una bola de arrogantes que llegan con sus obras diciendo: yo he sido salvo por todas ellas. Eso es una mentira. Y debemos decirle cómo es. Porque hay un ejemplo que nos deja en Romanos 4:2. Romanos 4:2, que la palabra de Dios dice lo siguiente: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. En otras palabras, si Abraham fue justificado por las obras, él puede ser arrogante y decir: yo he llegado al cielo por mis buenas obras. Pero tanto usted como yo sabemos lo que dice Efesios 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie, ¿qué dice? Para que nadie se gloríe. La salvación no es salvación, si no es posible ser salvación sin la cruz. La única manera de lograr la salvación es por medio de la cruz del Calvario. Si el hombre es salvo por las obras, entonces Dios no es ya más glorificado. ¿Y saben qué? Tampoco necesario. Hablábamos de porcentajes al principio. Un gran número de personas que dice creer en Dios, pero cuando se trata de confiar en Él, prefieren confiar en sus propias obras. ¿Será que llegó al punto en que Dios ya no es necesario? Hay 5 razones por las cuales debemos articular en este 2022 que darán veracidad si no contendemos por la verdad. Cristo entonces es un mentiroso y un lunático. 2, si hay salvación fuera de Cristo, entonces ¿por qué fue necesario que la crucifixión de nuestro Señor Jesús? 3, si hay salvación fuera de Cristo, entonces la veracidad de la Biblia es cuestionable. 4, si Jesús no es la única manera de llegar al cielo, entonces el amor del Padre no existe. Y 5, si negamos la exclusividad de Jesús como Salvador, entonces Dios no sería glorificado. Mis hermanos, estas son 5 razones por la cual debemos de contender en este 2022 por la verdad. Buscar la manera de ser fieles cristianos y hablar con nuestro Dios. Ayúdame, Señor, a tener de nuevo. Ayúdame, Señor, a caminar, Señor, en tus pisadas. Ayúdame, Señor, a ser fiel a la verdad. Vamos a orar, hermanos, y pedir al Señor que nos ayude sellando estas palabras para este 2022. Padre, te doy las gracias, mi Dios, por este tiempo que nos has dado, Señor. Mi Dios, son palabras, Señor, que caen duras, Señor, quizás en nuestra mente, en nuestro corazón, oh Padre eterno, pero son necesarias si vamos a contender por la verdad en este año. Señor, muchas veces nos ha repetido una y otra vez que es necesario servir. Padre, te ruego, Dios, que por favor en este año, Señor, nos saque de nuestras bancas y realmente hagamos un pacto contigo, Señor, para contender por la verdad. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde, es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.